Nuestra heroína bebió té tranquilamente. La oferta de divorcio la tomó por sorpresa. Ella nunca se llevó la taza a la boca. La muchacha respondió que no era una broma divertida para un aniversario de bodas, y colocó con cuidado el recipiente con la bebida color ámbar sobre el platillo. El orador fue Aster Winchester. El hombre anunció la aparición en su vida de una persona a quien realmente amaba. Insistió en que su amada, a diferencia de Leticia, era una mujer pura e inocente, de mente sencilla. La muchacha se levantó de la mesa furiosa. Ella, enojada, preguntó cómo se podía decir algo así. El marido se agarró la cabeza. Supuse que ella comenzará a usar nuevamente su apellido. Su esposa le recordó cuánto dinero habían invertido en su negocio. Los sirvientes oyeron la pelea con tristeza. El marido aseguró que había saldado sus deudas. Leticia estaba segura de que no era un deber, sino una buena acción. Pregunté qué tipo de pagos estaba discutiendo. Me pidió que no fingiera no entender, y creyó que ya había devuelto la cantidad de dinero invertido en él. Aunque ya es un poco tarde. Nuestra heroína estaba hirviendo de ira. Pensó con decepción que Aster Winchester siempre había sido así. La muchacha se agarró la ropa con exceso de emoción. Al mirar a su marido, reflexionó que a menudo él minimizaba su culpa, como si no significara nada. Y él, como si nada hubiera pasado, bebió té flemáticamente. La niña gritó que por su tardío su familia había perdido todo. Y al padre incluso se le ocurrió tomar medidas extremas. En una sociedad aristocrática no importaba si una persona tenía dinero. Sin embargo, la cosa fue completamente distinta cuando perdieron el honor. El padre de nuestra heroína, el jefe de la familia Violet, se declaró en quiebra cuando no pudo devolver su inversión a tiempo. El hombre asumió toda la responsabilidad y se suicidó. Invirtió en el negocio de Aster por una sola razón, y esto lo hizo únicamente porque era el marido de su única y amada hija. La muchacha preguntó si su marido iba a casarse de nuevo. Él la miró y volvió a preguntar, fingiendo incomprensión. Leticia creía que si no fuera por la otra mujer, él no habría empezado a hablar de divorcio. Aster intentó detener con un gesto esa conversación que se había prolongado sin previo aviso. Aseguró que no tenía tiempo para discusiones. Se ofreció a discutir el monto de la compensación monetaria, pero su esposa ya no quería hablar de dinero. La muchacha creía que no tenía sentido ninguna compensación. Ninguna cantidad de dinero del mundo podría traer de regreso a su padre, y ella iba a revelar la mezquindad de su marido. Winchester rápidamente cerró la distancia con la niña y le dio una sonora bofetada en la cara. Las lágrimas brotaron de los ojos de la niña. El marido afirmó que todos los agravios de su marido deberían haber quedado en el pasado. Aseguró que incluso su difunto padre. Me sorprendería verla así. Le dijo a Leticia que ya estaba harto de sus payasadas. La niña se agarró la mejilla, que ardía por el golpe. Aster aseguró que nadie la trataría como una amante si la niña se permitía ser demasiado emocional. Alejándose de su esposa, aseguró que ese matrimonio empezaba a asfixiarlo. Había desprecio en sus palabras y su rostro se distorsionó en una mueca de disgusto. Le dijo a nuestra heroína que se sentía como si un cobrador de deudas lo estuviera acosando día tras día. Aster continuó atacando verbalmente a su ya deprimida esposa. Supuestamente se enfureció por esa cara patética, que se sentía el mayor sinvergüenza del mundo. Al mismo tiempo, el hombre miró el anillo de bodas en su dedo anular. Después de pensarlo y darle vueltas, Winchester comenzó a eliminar el símbolo de la fidelidad conyugal, y poniendo su anillo sobre la superficie más cercana, resumió todo lo dicho anteriormente y pidió el divorcio. Aster aseguró que quería ser feliz, tener una familia normal, una mujer querida a mi lado. También quería tener un hijo que se pareciera a él. Y Leticia no pudo tener hijos. La pareja siguió caminos separados, cada uno sumido en sus pensamientos. El anillo de bodas quedó sobre la mesa. Después de un tiempo, nuestra heroína estaba sentada en un banco del jardín. Me pregunté cómo mi marido podía decirle algo sobre el niño. Después de todo, la razón por la que no pudo tener hijos fue porque Aster la empujó por las escaleras. Fue en un ataque de ira cuando aún eran niños. Después el joven se sentó junto a la cama de Leticia y le pidió perdón. Ella no estaba enojada porque estaba segura de que no lo hizo a propósito. Entonces Winchester prometió casarse con ella. Pidió que se le permitiera expiar su culpa de esta manera. Entonces había lágrimas en los ojos del joven. El joven juró. Dijo que se quedaría con Leticia para siempre. Él se arrodilló ante ella. La niña se rió en respuesta. La llamaba por nombres cariñosos.
Sonrojándose, insistió en que ella era la única mujer en el mundo para él. Y ahora la muchacha no entendía cómo su marido podía tratarla así. Y ella estalló en lágrimas. Una mujer mayor bajaba las escaleras. La acompañaba un hombre de edad madura. Letitia se puso de pie para recibirlos. ¿Suegra ya tuvo una conversación con Aster? La niña recordó que no podía concebir un hijo. La señora lo sabía. Y ella respondió que la culpa la tenía la propia mujer si no sabía cuidar su cuerpo. Aseguró que apoyó a su hijo en su decisión de divorciarse. Sonriendo, la suegra le dio algunos consejos a Leticia. Ve a otro lugar y esfuérzate allí. La mujer enojada afirmó que no estaba segura de que hubiera un lugar que se atreviera a aceptar a un niño así. Girando la cabeza hacia un lado hacia su pareja, la dama le preguntó si quería decirle algo a Leticia además de despedirse. El hombre rubio, al igual que su hijo, colocó una mano amistosa sobre el hombro de su nuera. Estaba seguro de que la niña había hecho un gran esfuerzo. Probablemente hizo todo lo que pudo. El suegro habló en tono amigable. Aseguró que sería maravilloso que todos los esfuerzos estuvieran justificados. Pero por más que el polluelo lo intentó, no pudo seguir el ritmo de la cigüeña adulta. La suegra le informó secamente que había recogido todas las cosas de Letitia y había dejado sus maletas en la entrada. Y como último favor, Madame Winchester pidió un carruaje para su nuera, para poder ir a donde quisiera. Expresó su esperanza de no volver a encontrarse con Leticia. El carruaje ya estaba parado en la entrada principal de la finca, listo para partir. Al observar el transporte, nuestra heroína se dio cuenta de que era más un carro que un carruaje. Maletas y paquetes con cosas yacían en el suelo. La muchacha tenía la sensación de que los familiares de su marido simplemente estaban esperando que ella firmara los papeles del divorcio. Al revisar todas sus posesiones, Letitia se dio cuenta que era demasiado poco. Al menos vino aquí con muchas cosas. Un balde de agua fría fue vertido sin piedad sobre la cabeza de nuestra heroína. Y esto lo hizo una persona con uñas cuidadas. La niña miró a Leticia desde el balcón y con un grito teatral comenzó a disculparse, asegurando que lo había derramado encima sin querer. Era la hermana de Aster, Olivia Winchester. Ella llamó a Leticia hermana pequeña y le pregunté si estaba bien. La cuñada insistió en que no tenía idea de que había alguien abajo, y ella fingió que no sabía qué hacer ahora. Supuse que probablemente tenía resfriado. La niña se rió. Dijo que había tomado las cosas en cuenta para que su hermana no se preocupara. Había lágrimas en los ojos de Letitia. Me di cuenta que el vestido fue sacado de sus cosas. Era un recuerdo de mi difunta abuela. Pero la cuñada fingió no entender lo que se estaba discutiendo, y ella asumió que Letitia estaba fuera de sí por la sorpresa. La muchacha en el balcón aseguró que con todo su corazón le gustaría pasarlo. Pero no pude porque estaba demasiado ocupado ese día. Olivia dijo que necesitaba urgentemente ordenar el dormitorio principal para el nuevo huésped. Nuestra heroína se dio cuenta con horror de que su habitación sería cedida a esa otra mujer que pronto estaría aquí, ocupando su lugar al lado de Aster. Leticia se apresuró a avanzar. Ella preguntó si realmente terminaría así, pero dos sirvientes la detuvieron, asegurándole a la señora que ella no pudo haberse comportado así. Nuestra heroína no podía entender cómo podían hacerle esto. Las lágrimas fluían como un río de sus ojos. Se dijo a sí misma desesperada que eso no podía ser. La niña se arrodilló frente a la puerta principal cerrada. Se preguntó si alguna vez esta casa había sido tratada como una familia. Era un día agradable y cálido. El sol calentaba e iluminaba el esplendor de la casa familiar de Violet. La madrastra se cubrió parte de la cara con horror al escuchar la noticia de que Letitia se había divorciado de Aster. Le sorprendió que esto ocurriera en su aniversario de boda. La niña estaba de pie con la cabeza inclinada y la mirada baja al suelo. Ella pidió perdón en voz baja. La dama le habló con altivez a su hijastra, que la inversión no devuelta en el negocio de su marido no fue suficiente para ella. Y Graham llegó a medidas extremas, y le sorprendió que Letitia la acusara de convertirse en su madrastra. La muchacha escuchó todo con humildad. De repente la señora gritó y le preguntó a nuestra heroína si había decidido divorciarse de su marido. Ella creía que si no fuera por los asuntos de su hija, Graham no tendría ninguna razón para suicidarse. La niña apretó los puños por un exceso de emociones, pero la madrastra continuó atormentando moralmente a Leticia. Dijo que había oído sobre la muerte de su hermana debido a una enfermedad. Ella pensó que ella también debería haber muerto. La mujer, con los ojos brillando de ira, comenzó a ahuyentar a su negligente hijastra.
Leticia quiso responder algo, pero su madrastra la interrumpió. Le pregunté si le daba vergüenza venir aquí. Golpeando a su hijastra en el pecho con un abanico doblado, Lady Violet exigió que la niña saliera de allí en las 4 direcciones y no regresara. Y ahora ella está parada en un sendero pavimentado del jardín. Nuestra heroína ni siquiera podía imaginar que todo terminaría así. Había maletas con cosas. Las chicas estaban paradas allí, una esclava con ella en el suelo. Se preguntó a dónde ir ahora. Leticia pensó que había vivido una vida tan estúpida hasta que perdió a la única persona que siempre la había estado esperando. Solo su padre la amaba. Nuestra heroína, en su dolor, pensó que sería mejor si muriera, y el padre habría seguido vivo. De pie en el borde del acantilado, miró hacia el agua hirviendo que había debajo. Pensé que sería más fácil simplemente saltar al río, pero entonces oyó voces. Y entonces, saliendo de sus pensamientos, miró a su alrededor con fastidio para ver quién estaba allí. Resultó que era su exmarido con una nueva pasión. La muchacha era bajita y se aferraba a su hombro. Aster le dirigió a su ex compañero una mirada despectiva. Sin siquiera decir nada, tomó la mano de su amada y le pidió que tuviera cuidado y no resbalara. La niña le agradeció a Artie y aseguró que hablaría rápidamente con la muchacha y regresaría pronto. Era Lianka Snowweather, ahora en el estado de amante de Aster. El hombre apretó a su amada contra su pecho con sentimiento. Ella respondió con afecto mutuo. Pronto, la niña se acercó a nuestra heroína y le preguntó si la señora Letitia estaba bien. Lianka se quitó su cálido chal y lo arrojó sobre los hombros de la niña. Ella dijo que hoy soplaba un viento frío. Tomando la mano de Letitia, la niña se horrorizó de que estuviera tan fría. Y ella preguntó qué hacer ahora. La nueva pasión de Aster sugería que dieran un paseo por la orilla para poder tener una conversación franca en privado. Lianka insistió en que había algo que necesitaba decirle a Madame Letitia. Nuestra heroína apartó la mano. Dijo palabras breves y desenfrenadas de odio hacia la amante de su exmarido. La muchacha se quedó allí estupefacta. Ella miró sus manos confundida. Luego comenzó a asegurarle a doña Leticia que le interesaría esa información. Dijo en el oído de su interlocutor, inclinándose ligeramente. La conversación fue sobre lo que sucedió antes de la muerte del padre de nuestra heroína. El horror apareció en los ojos de Letitia. Ella preguntó de nuevo. La interlocutora se alegró de que ahora la gente empezara a mirarla directamente. Esto la hizo feliz. Lianka sugirió entre risas que el difunto sacerdote era querido por su interlocutor. La niña instó a Leticia a mirarla a la cara, pero ella no podía entender por qué su interlocutor hablaba de su padre. Poniendo la cara más linda, la chica insolente asumió que esa era la razón por la que Artie golpeaba a su esposa. La niña pidió relajarse y seguirla. Ella le aseguró que si lograba llamar la atención de Winchester, nunca volvería a escuchar algo así. Lianka pidió no acercarse demasiado a ella. Aseguró que no le gustaba el olor del establo. Leticia apretó los puños con ira. Ella conocía a la muchacha desde que empezó a seducir a hombres casados inocentes. Y ella era terrible como una serpiente. Al acercarse a un pequeño claro que bordeaba un acantilado escarpado, Lianka sugirió detenerse allí. Nuestra heroína le dio en silencio una sonora bofetada en la cara a esa mujer desvergonzada e insolente. Ella dijo que fue por insultar a su difunto padre. La mariquita se sostuvo la mejilla ardiente. Leticia declaró que las cortesías habían terminado, y ella sugirió ponerse manos a la obra. Lianka no lo demostró, y riendo dijo que su interlocutor era muy divertido. Luego cambió a un tono oficial, y preguntó si doña Leticia sabía lo que tenía que hacer el hombre que había tomado medidas extremas antes de morir. El debate giraba en torno a la revisión del testamento. Antes de morir, la gente quería solidificar sus intenciones profundas, pero Leticia estaba segura de que su padre nunca cambió su testamento. Ella todavía no entendía de qué estaban hablando. Lianka dijo que el padre de la niña intentó cambiar su último testamento para dejarle toda la fortuna de la familia Violet a su hija. La pregunta era qué pasaría si el fallecido no pudiera hacer esto antes de morir. La niña rió alegremente. Pregunté quién se beneficia más de esto. Nuestra heroína tuvo una idea. Se preguntó acerca de Xenia. La mujer pertenecía a la baja aristocracia, que tenía raíces comunes lejanas con la familia de Violet. Ella estaba en una situación desesperada. Su marido murió de enfermedad. Ella no tenía a dónde ir con su pequeño hijo, y en ese mismo momento, el padre divorciado de nuestra heroína la deseaba, y decidió casarse una segunda vez. Ahora Leticia lo entendió. Si su padre hubiera revisado el testamento,
como dice Lianka. Entonces la madrastra no habría podido ocupar el puesto de señora de la casa como lo hace ahora. El interlocutor preguntó si esto ahora hacía reflexionar a la muchacha sobre si su padre realmente había recurrido a medidas extremas. También se planteó la cuestión de si el ex marido de Xenia realmente había muerto por enfermedad. Ella sugirió que la niña revisara todo ella misma. Después de todo, el pueblo en el que vivía la mujer era pequeño, y seguramente habría un par de personas allí que la conocían. Leticia no entendía por qué le decían eso ahora, y le preguntó a su interlocutor sobre ello. La niña admitió que simplemente odiaba a Xenia. Esa dama intentó seducir a Aster durante mucho tiempo, lo cual resultó molesto. Lianka insistió en que el hombre no era Winchester y no miró a esa dama, pero aún así se quedó pegada a él. Y una vez me emborrachó y empezó a quitarse la ropa. Acercándose, la muchacha aseguró que se disponía a contar la segunda razón. Estas fueron palabras de pesar. Lianka sostenía la empuñadura de una daga en sus manos, y había salpicaduras de sangre fresca en su mejilla. Sus ojos brillaban con avidez. El arma de la dama con una hoja corta fue clavada hasta la empuñadura en el pecho de nuestra heroína. Ella miró el rostro de su asesino con horror. El criminal hizo otro esfuerzo. Herida de muerte, Letitia voló hacia atrás desde un alto acantilado hacia las embravecidas aguas. El asesino sonrió. Pensé que sería estúpido morir en la ignorancia. Ella envió saludos a su difunto padre. Las pupilas se estrecharon por el miedo. Hubo un dolor agudo. Su estupidez me rompió el corazón. Por todos ellos nuestra heroína sacrificó algo. Por mi padre, por mi familia, incluso por mí mismo. Leticia cayó al agua, gravemente herida. Su ropa se mojó rápidamente y la arrastró inexorablemente hacia el fondo. Alguien estaba besando a la chica apasionadamente. Las lágrimas fluían incontrolablemente de sus ojos. Con voz autoritaria le ordenó que dejara de llorar. La rubia le aconsejó a Leticia que no abriera la boca si no quería graznar como un cuervo por la eternidad. La niña gimió algo en voz baja. El maestro la elogió por su obediencia. Y otra vez le mordió los labios con toda su pasión. Nuestra heroína estaba acostada en la cama. Alguien la cubrió cuidadosamente con una manta cálida pero sorprendentemente ligera. Ella trató de entender dónde estaba ahora. Leticia encontró fuerza dentro de sí misma. Ella se sentó en su cama. Su pecho estaba fuertemente vendado, lo que le impedía respirar por completo. Pero no había dolor en la herida. «Te despertaste», dijo la rubia con una sonrisa. Observó a la niña rescatada. Él entrecerró los ojos. Dijo que era muy molesto sostener su cuerpo tembloroso todas las noches. Nuestra heroína reconoció al Salvador como Su Alteza el Príncipe Sionian, el milagro del Imperio de Westeros. El joven confirmó este hecho sin mucha alegría, casi con indiferencia. Mirando hacia abajo, Leticia quería entender por qué la habían salvado. Pero Sionian dijo que él sería el primero en hacer preguntas aquí. El príncipe preguntó si la niña era la única hija legítima del conde Violet y la nuera del marqués de Winchester. Leticia miró hacia otro lado. Su Alteza estaba interesado en saber por qué ella flotaba río abajo con un cuchillo en el pecho. Nuestra heroína apretó su pecho con su mano. El príncipe la recogió y la acostó con cuidado. En el momento de peligro logró detener la hemorragia, pero la niña seguía débil. Sion comenzó a besar el pecho del rescatado. Ella gritó y le pidió al príncipe que parara. Un joven miró hacia la habitación al oír el grito. Él regañó al maestro, que estaba molestando a la niña que acababa de despertar y aún no estaba fuerte. Era un hombre rubio, de hombros anchos, que llevaba unos quevedos. Langaro Mahashan es el ayudante de campo de Su Alteza. El príncipe respondió sarcásticamente, insinuando que él y la víctima habían sido perturbados. Langro no prestó atención. Le pedí perdón a la señora. La niña se sintió avergonzada. El ayudante le preguntó si se sorprendió al encontrarse en un lugar desconocido cuando se despertó. El hombre dijo que ahora estaban en un barco de pasajeros del Imperio de Westeros. Aquella tierra sagrada estaba al oeste de Northland, donde, según la leyenda, habitaron los dioses hasta el final. Quizás por esta razón, de vez en cuando nacían niños especiales en la familia imperial. Aquellos que nacieron con el poder de Dios fueron llamados Solams. Nuestra heroína se preguntó por qué la salvó. El hombre le pidió a la víctima que no se preocupara. Aseguró que no se dirigían al continente occidental. Ella preguntó qué pasó. Dijo que él y el señor Sion habían visitado Northland y estaban simplemente disfrutando de las vistas locales cuando vieron a la señora. Ella flotó en el agua. Y una vez a bordo del barco pasó casi una semana al borde de la vida y la muerte.
Leticia aceptó la postura de que los soles podrían curar a las personas de esta manera. El ayudante lo confirmó riendo. Dijo que esto requería pasar tiempo juntos muy de cerca. Esos pequeños rasguños se curaron rápidamente. Sin embargo, su caso era grave. Leticia preguntó si a su familia le habían informado que estaba viva. El hombre respondió afirmativamente. Que enviaron un mensajero, pero el funeral ya se había celebrado. Dijeron que después del funeral de su padre, la niña nunca se recuperó de su depresión. Y como resultado, se suicidó saltando al río delante de su madrastra. Nuestra heroína repitió mecánicamente el final de la frase. Mientras pensaba en lo que había sucedido, inconscientemente agarró la manta con la mano. El ayudante dijo que por las palabras del caballero, vio un cuchillo extraño que sobresalía del pecho de la dama. El príncipe preguntó si su madrastra la había herido. Langaro negó que esto haya podido ocurrir. Después de todo, ella fue el último testigo. Sol estaba enojado porque estaba interfiriendo. La niña dijo que no era Xenia, y ella fue herida por la amante de su marido, Lianka Snowweiser. El ayudante preguntó si era una niña de raros ojos rosados y cabello azul. Resultó que el mensajero la vio. La joven le dijo al señor Langaro que estaba profundamente afligida por el funeral de Leticia. La niña se sorprendió por la pregunta. ¿Iba a regresar con su marido? La víctima lo negó. Ella creía que lo más probable es que su marido también estuviera involucrado en ese intento de asesinato. Y ella misma pensó que debería haber muerto en el río. Pero luego me pregunté por qué tenía que morir. Después de todo, eran esas palomas las que merecían morir. Y decidió hacerles pagar por el crimen. El príncipe notó que la mirada de Leticia había cambiado. Ahora, después de sus palabras, quise proponerle matrimonio. La niña volvió a preguntar sorprendida. Sionian prometió enseñarle a la niña la venganza perfecta. Tan astuto que aquellos que quieran destruirlo desearán la muerte para sí mismos. El príncipe aseguró que si Leticia era obediente, recibiría la venganza ideal, riquezas, honor e incluso la vida que le habían arrebatado. Él dio garantía de que todo esto volvería a la muchacha. Pero ella entendió que todo esto tenía que pagar un precio. Por supuesto que todo fue así. El príncipe prometió muerte eterna para Leticia Violet Winchester. El precio que quería. Mirando el vendaje, nuestra heroína pensó. Ella preguntó si había algo que Sol quería que ella hiciera. A Tom le gustaba su inteligencia. Y contó que en Northland había un criminal que mató a su persona querida. Para encontrarlo, se necesitaba alguien familiarizado con la sociedad local para obtener la información necesaria. Sionian afirmó que ese papel le correspondería a ella. Prometió darle un nuevo puesto y una nueva vida. Usando su poder, Sol iba a cambiar la cara de la niña por la de otra persona, para que aquellos que la traicionaron no puedan enterarse. Leticia preguntó si era posible cambiar su apariencia más allá del reconocimiento. Me recordó que él era el todopoderoso Sol. La niña trató de comprender por qué él hizo eso por ella. Después de todo, ella era una completa desconocida para su Alteza. El príncipe dijo que ya se habían visto una vez en su boda. Por lo tanto, era imposible hacer afirmaciones tan categóricas. En ese momento solo pudieron intercambiar unas pocas palabras. Por lo tanto, la muchacha no pensó que fuera posible intercambiar promesas tan fuertes. Pero Sionian recordó haberle dado un consejo importante. Huye de Aster Winchester ahora. Le quitó el anillo del dedo con los dientes. Los invitados se sorprendieron de que fuera invierno en Winchester, pero la atmósfera en la boda era diferente. Bromearon diciendo que Aster podía derretir cualquier hielo. En el salón de banquetes, los invitados quedaron aún más sorprendidos. Ese Sol de Westeros vino como invitado, y estuvo aquí acompañado por el segundo príncipe heredero de Northland, Calix. Se rumoreaba que Sol nació en una familia imperial por primera vez en 300 años. Se hablaba de que tenía el poder de vencer al diablo y curar a la gente. Fue una sorpresa ver al príncipe aquí. La novia sabía que ese hombre de mirada arrogante y copa en la mano era Sionian Sol Mayer Summerhurst. Xenia le contó a los recién casados que esta distinguida invitada a su boda fue invitada gracias a sus esfuerzos, porque la reina Ana, la madre del segundo príncipe heredero Calix, era su amiga de la infancia. Por ello tuvimos el honor de recibir a un huésped tan querido. Lady Winchester ordenó a los sirvientes que averiguaran lo antes posible si el cocinero podía preparar platos de estilo occidental. Su hija la reprendió por esto. Los sirvientes comenzaron a moverse de un lado a otro. Intentamos anticipar qué más había que preparar. Se planteó la cuestión de qué querría el príncipe. Xenia se cubrió con un abanico.
Ella dijo en voz baja que este padre de la novia estaba cruzando todos los límites. La mujer consideró que podría haber prestado más atención a la boda de su única hija. Aster le pidió a su madre que parara. Xenia citó el proverbio: cuando una mujer entraba en la casa, el hijo inmediatamente se convertía en un extraño. Estuve de acuerdo con su veracidad. La hija tomó la iniciativa de invitar al invitado occidental de Westeros a dar un discurso de felicitación. La madre se sorprendió. Al fin y al cabo, si el propio Sol pronuncia el discurso, los invitados no podrán decir nada más, y solo susurrarán. A Xenia le pareció una idea genial. Su hija se apresuró a ir a hablar con el noble invitado. Recibía apoyo y asesoramiento. Más tarde, la madre de Aster señaló cómo su hermana estaba tratando de ejercer influencia en lugar de su cuñada. Pensé que Letitia necesitaba observar y aprender. La muchacha se tragó en silencio los insultos y las burlas de su suegra. Pero pronto Olivia ya se acercaba a su madre y a su hermano a grandes pasos. Ella no parecía nada alegre. Xenia sonrió cuando vio a su hija y preguntó si Sol había dado su consentimiento para dar un discurso. La muchacha lo negó. Él le respondió que solo escucharía a los principales héroes de la ocasión. La dama consideró arrogantes las acciones del invitado y envió a Aster para que fuera allí personalmente. El joven estaba indignado. Le preguntaron por qué tenía que hacer esto. Su novia estaba perdida. Pero reuní coraje. Ella sonrió. Ella le sugirió a su recién casado que fueran juntos y le pidieran al príncipe que pronunciara un discurso de felicitación. Aster le preguntó qué tan seria hablaba. La esposa creía que esto podría mejorar la reputación de la casa Winchester. Eso fue lo que decidieron. Pronto la pareja de recién casados se acercó a los invitados de sangre imperial. El más joven sonrió y reconoció a los héroes del día, inclinándose respetuosamente. Los jóvenes saludaron al Gran Sol y a Su Alteza el Príncipe. Sioniano preguntó fríamente si habían venido nuevamente a pedir un discurso de felicitación. Su hermano lo detuvo en seco. Pero Sioniano se sorprendió de que pudiera haber dicho algo equivocado. Ambos sonreían alegremente. Aster aseguró que después de escuchar las felicitaciones del Gran Sol, todos los problemas que pesaban sobre su familia quedarían en el pasado. Sionian preguntó si el novio hablaba en serio, y aseguró que ni siquiera recordaba sus nombres. Parecía como si el invitado se estuviera burlando de él y quisiera humillarlo. Y sarcásticamente preguntó si estaba seguro de que su discurso traería buena suerte a la familia Winchester. El invitado dijo que no le esperaba buena suerte a su familia, y ordenó dar un paso atrás. El rostro de Aster cambió y se puso pálido. Él respondió con malicia en su voz, que llegaron al lugar equivocado. Dijo que cometió un error. Se giró bruscamente y se alejó. Pero Leticia intentó detener a su marido llamándolo por su nombre. Pero él respondió con enojo. Leticia se quedó sola. Al principio no esperaba que lo que Olivia no hizo funcionara. El príncipe se preguntó si Aster había abandonado a su esposa solo porque había perdido los estribos. La muchacha no siguió a su recién casado marido. Ella hizo una reverencia a los nobles invitados. Dijo, disculpándose, que ya era un gran honor recibirlos. Ella no levantó la mirada. Pidió perdón por ponerlos en una situación incómoda al pedirles que pronunciaran un discurso de felicitación. El segundo príncipe sintió que Lady Violet no tenía motivos para disculparse en un día tan trascendental. La niña deseó de todo corazón que los distinguidos invitados siguieran disfrutando de la velada. Sionian la detuvo. Él entrecerró los ojos con picardía. Dijo que tenía un deseo de felicitación para la novia. Sol le aconsejó a la muchacha que huyera de ese tonto. Me advirtió que nunca sería feliz con él. Leticia hizo una reverencia. Ella dijo en voz baja que se iba, despidiéndose. Ella se dio la vuelta y se fue. El príncipe la miró de espaldas, pensando en la suya. La llamó tonta. Y ahora Sionian le quitaba el anillo del dedo con los dientes. Dijo que la niña no había escuchado su consejo antes. Reflexionando, supuso que el amor de Leticia por ese tonto era el culpable. Arrojó sus anillos de boda al suelo. Me sorprendió la recompensa por mi amor. Sol aseguró que sus acciones fueron tan insensatas como verter agua en una olla sin fondo. La herida en el pecho de la niña comenzó a sangrar. Nuestra heroína lo aclaró. ¿Es cierto que el amo podrá llevar a cabo su venganza? Él confirmó. La muchacha se armó de valor, y ella declaró a Su Alteza que aceptaba su propuesta. Sionian dijo que hizo un trato con ella, y exigió besarle la bota. Una expresión de incomprensión apareció en el rostro de la bella. Langaro explicó que en su sagrado imperio de Westeros existía la costumbre de besar los pies de los miembros de la familia imperial.
como señal del juramento de lealtad inquebrantable, y eso significaba subordinar tu vida a otra persona. Nuestra heroína pensó que había oído algo parecido antes. El fundador de la dinastía imperial de Poniente era un semidios. Usó su poder sagrado para extraer un juramento especial de sus súbditos, y desde entonces esto se ha convertido en una tradición. Sionian dijo que una vez que la niña fuera suya, ya no podría ser Leticia Violet. Ella dijo que era una buena noticia. Ella pensó para sí misma que era estúpida. En vano soporté todo ese acoso. Y luego fue asesinada por la amante de su marido. En vano le dio la propiedad a su marido. Se consideraba una hija ingrata que había destruido a su amado padre. La muchacha se acercó a Saúl. Ella se arrodilló ante él. Sus labios tocaron la bota. Ella lo reconoció como su amo. Fue una gran oportunidad para borrar todos los fracasos de mi vida. Leticia recordó la promesa de hacer realidad su sueño. Ella le pidió que lo sujetara. Ella lo miró confiadamente a los ojos y sonrió levemente. Sol pronunció las tradicionales palabras de dedicación para servirle por el resto de sus días y obedecer sus órdenes. Se inclinó sobre la muchacha. Levantó la palma de la mano hacia la cabeza de Leticia. Un cartel se iluminó en el dorso de su mano. Noté su entusiasmo. La niña lo confirmó. A ella no le importaba en absoluto que pudiera haber algo mal con su apariencia. Más bien, estaba preocupada de no poder cumplir la orden de Su Alteza. Sol le tocó los labios suavemente. Él ordenó deshacerse de esos pensamientos estúpidos. Él creía que, a diferencia de la rata codiciosa que había conseguido demasiado, la niña estaba demasiado asustada. Le aseguró que incluso si fracasaba, recibiría apoyo. Me pidió que no me subestimara. Habiendo realizado el sacramento, Sol estaba radiante y satisfecho de sí mismo. Dijo que Leticia Violet se había ido para siempre. El príncipe anunció que a partir de hoy la niña se convertirá en la condesa Kant, Victoria de Anarosa, y a partir de ahora vivirá según nuevas reglas. Su Majestad condujo a la niña hasta el espejo. Ni siquiera sus propios padres la habrían reconocido en esa forma. El cabello oscuro cambió su apariencia significativamente. Nuestra heroína pensó que Aster tenía un color negro similar. Los rasgos faciales se volvieron más nítidos y los ojos más expresivos y brillantes. Ni siquiera podía imaginar que solo tocarse la cara pudiera cambiar tanto su apariencia. El propio Sionian estaba satisfecho con el trabajo realizado y pidió la opinión del ayudante. Langaro, sonriendo, aseguró que la dama empezó a parecerse a una belleza de un cuadro famoso. El maestro ordenó ir a terminar el trabajo. El sirviente le pidió a la muchacha que lo siguiera, pero nuestra heroína miró hacia atrás. Ella llamó a Su Alteza. Inclinando la cabeza expresó palabras de gratitud. Sol respondió que no había necesidad de gratitud. Después de todo, lo único que necesitaba era su utilidad. Me pidió que intentara no traicionarlo. Langaro limpió la piel expuesta de la niña con una toalla húmeda. Dijo que supuestamente no sabía que ella conocía a Su Alteza Sioniana. Ella respondió que no era particularmente cercana a él. El joven le alisó el cabello. Él creía que ahora que la muchacha estaba en el mismo barco que el caballero, ya no eran extraños. El ayudante le colocó un collar en la zona del escote. Sugerí usar estas joyas hoy. Le pregunté su opinión. El joven estaba dispuesto a contarle a Leticia lo que debía hacer. A partir de ese momento, la dama se convirtió en una estrella en ascenso en la alta sociedad del condado de Kant. Vivirá como la condesa Kant Anarosa Vicroar. Por lo tanto, durante todo el próximo año, la niña recibirá la educación adecuada en el condado de Kant. Leticia aclaró que próximamente se trasladará al condado de Canté. El ayudante confirmó sus sospechas. Allí tendrá que aprender de primera mano sobre la cultura, el acento y las relaciones en la sociedad femenina. Era un país donde cualquier mujer podía ocupar el cargo de condesa o duquesa, si tuviera capacidad suficiente para ello. Esto era completamente contrario a la costumbre en Northland, donde una mujer no podía transmitir libremente títulos por herencia. Por lo tanto, aunque nuestra heroína era la única heredera legal de la familia, no podía heredar el título. Estaba contenta de formar parte del condado, lo cual ella siempre envidió. Ella dijo que nunca había estado allí, y nunca abandonó el norte. Esto la preocupó. En Cannes se hablaba la lengua oficial del continente. Le pregunté si Leticia hablaba el idioma. La niña sabía que allí había un acento especial. Langaro le pidió que no se preocupara, que un año sea un periodo corto de tiempo, pero se hará todo lo posible para brindar apoyo para que nadie tenga ni la más mínima duda.
Habiendo recibido la personalidad de un amigo, una personalidad cambiada y un apoyo significativo, la muchacha se dio su palabra de retribuir a Su Alteza todo lo que le había dado. Luego empezó a tener dolor detrás del esternón. Ella gimió y se sentó. Langaro estuvo allí inmediatamente. Supuso que la herida estaba sangrando nuevamente. Leticia afirmó que pasó mucho tiempo en un baño caliente y que su circulación sanguínea podría haberse acelerado. Pero el debutante aconsejó ir a ver a Su Alteza. La niña era terca. Langaro insistió en que Sol pudo haber nacido con una tendencia a causar problemas. Pero después de conocerlo, comprenderás lo tranquilo que era. El interlocutor pidió una aclaración. El ayudante explicó que no había necesidad de intentar complacer a Su Alteza ni de complacerlo a él. Leticia se quedó parada frente a la puerta, algo indecisa. Recordó su conversación anterior con el ayudante sobre Su Alteza. La niña no podía responder por sí misma qué tan ligero era. Entonces decidí llamar a la puerta. Sol la recibió en la puerta. Fue increíble. Él preguntó qué pasó. Leticia se quejó de que su herida sangraba nuevamente. Ella me aseguró que no quería molestarme. Pero el señor Langaro insistió. El príncipe los invitó a entrar. Pronto la colocó en su cama para usar sus habilidades. Después la niña permaneció inmóvil durante un tiempo, en trance. Cuando Leticia volvió en sí, se preguntó por qué la herida tardaba tanto en sanar. Sol asumió que había algo más en el cuchillo. Podría decirse con seguridad que no fue por falta de habilidades. La niña se sentó. Agradeció a Su Alteza. Ella me aseguró que se sentía mejor. Sionian respondió que era deber del propietario cuidar de su caballo. Él le acarició suavemente el cabello. Para nuestra heroína, su tacto era como acariciar la cabeza de un perro. La muchacha recordó los toques y caricias de su marido. Pensó en cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había acariciado así. Sol vio la condición de Leticia. Él asumió que ella todavía tenía remordimientos de su vida pasada. Ella respondió que no se fue porque quería. Fueron aquellas personas codiciosas las que robaron y pisotearon todo lo que ella apreciaba. El príncipe le preguntó cómo se involucró en primer lugar. Después de todo, ella no parecía una persona que tolerara insultos. Leticia asumió que era porque le parecía fácil. Tanto es así que pensé que podría manejarlo. Sol le tocó la mano con el dedo. Pregunté, ¿por qué las mujeres de Northland estaban tan apegadas a sus maridos? El príncipe escuchó en alguna parte que en la antigüedad existía una costumbre. Según ella, si el marido moría primero, la mujer era enterrada viva con él. Leticia aseguró que las cosas ya no estaban tan mal, pero su país natal todavía era bastante conservador. Sionian preguntó si era tanto el hecho de que su marido pudiera ser honorablemente un adúltero. La muchacha respondió que, aunque los hijos ilegítimos no eran tenidos en alta estima, no se consideraban algo tan vergonzoso, siempre que no pusiera en tela de juicio la posición del cónyuge ni la línea de sucesión. Se aceptaba. El príncipe preguntó qué podría pasar si su esposa resultaba ser infiel. Leticia reveló que en Northland si una mujer casada comete adulterio, fue enviada inmediatamente a la casa de sus padres. Tuvo que pagar una indemnización a su marido y a su familia. Y los hijos nacidos de su amante fueron privados del derecho a la herencia. El príncipe señaló que los altos estándares solo se aplican a las mujeres. La muchacha no podía entender a qué se refería. Sol dijo que quería hacerlo con ella. Él sujetó a Leticia por la espalda y la acostó en la cama. La niña estaba confundida y hasta un poco asustada. Pensé que tal vez lo escuchó mal. Mayer le acarició la cara, luego los pechos. Dijo que la muchacha fue expulsada antes de que cometiera adulterio. La miré a los ojos. Parecía ir directo al alma. Dijo que Leticia no tendría que pagar indemnización, pues ya estaba considerada muerta. Le recordó que no tenía hijos que pudieran ser desheredados. Las manos de la niña temblaban. Sol le besó el cuello y los hombros. Él insistió en que ella debería haber iniciado una aventura con alguien que fuera peor que su exmarido. Dijo que era una regresión y no un progreso. El príncipe creía que en este sentido no tenía rivales. Y le pregunté su opinión sobre este asunto. El rostro de la niña estaba cubierto de lágrimas que no podía contener. Pensé con horror que eso era de lo que estaban hablando. Su utilidad. Leticia ya estaba acostumbrada a que la trataran como un instrumento. Que ella era una vaca lechera y una marioneta en manos de los Winchester. Y para el marido de Astaire, ella era una esposa vacía. Pero ahora la niña nació de nuevo. La niña se prometió a sí misma no repetir los errores del pasado. Pero sus manos ya estaban entrelazadas con los dedos de Sol. Él era tan atractivo.
El vestido dejaba al descubierto el cuerpo de la niña desde atrás. Había mordeduras y marcas de apasionados. En el hombro. Besos. Leticia pensó que la única oportunidad le deparaba el mismo destino. Ella dijo, disculpándose, que sería mejor que regresara a su habitación. Dándose la vuelta, Leticia se apresuró a dejar a Sol. En el pasillo se topó con Langaro. Se dio cuenta que las lágrimas corrían por las mejillas de la niña. El ayudante caminó con decisión hacia Sion. Preguntó si era necesario burlarse de la muchacha de esa manera. Dijo que la pobrecita era inocente. Él me pidió que fuera más amable con ella. El príncipe dijo que ella huyó sin escucharlo. El asistente estaba indignado. Al fin y al cabo, ¿quién hizo la propuesta de fingir ser amantes? Está claro por qué hubo un malentendido entonces. El príncipe dijo que había demasiado ruido. Él ordenó que vinieran una vez a ordenar la ropa. Langaro recordó que era el primer ministro de Westeros. Sionian le recordó quién era. Él me dijo que me callara ahora mismo. El joven dijo que el caballero no era solo un príncipe, sino Sol. El ayudante vistió al caballero con una sonrisa y le abrochó la ropa. Dijo que si realmente estaba preocupado, entonces debería haber ido él mismo a la niña y resolver el malentendido que ha surgido. Creía que de esta manera el plan del maestro no se vería perturbado. Nuestra heroína estaba profundamente dormida en la cama, bien tapada con una manta. Estaba inquieto. Ella tuvo un sueño. En el sueño la niña estaba huyendo. Una voz la llamó. La entidad perseguidora insistió en que no tenía sentido correr si quería sentirse tranquila. La criatura sostenía una daga ensangrentada en sus manos. El rostro sin rostro sonrió inquietantemente. En algún momento agarró a la niña por la pierna. La víctima de la persecución cayó. La entidad le preguntó a Leticia si eso era todo lo que podía hacer. ¿Y cómo llegó semejante tumor a su casa? Las lágrimas fluyeron de los ojos de la niña. Han aparecido nuevas entidades. Comenzaron a tenderle las manos. Dijo que sería mejor para la niña y para todos si ella muriera. Sería mejor para todos. Leticia extendió su mano hacia la nada. Ella pidió ayuda. Estaba rodeada por las extremidades de entidades viles. Pero entonces alguien la agarró por la muñeca. La muchacha desnuda miró hacia arriba. Aster se alzaba imponente ante ella. La súplica de ayuda quedó suspendida en el aire. Unas miradas llenas de súplica se dirigieron al hombre, pero en vano. La dejó ir en el momento equivocado. El cuerpo de la niña quedó cojeando sobre la punta de la daga de esa entidad. Aster se inclinó sobre la niña. La llamó por su nombre completo. Le aseguró que nadie la ayudaría. Nuestra heroína se despertó horrorizada. Ella se agarró el pecho con dolor. Ella gritó. Sobre la mesa había una bandeja con un vaso y recipientes con todo tipo de bebidas alcohólicas. Leticia se apresuró a acercarse a él. Ella tomó una de las botellas de vino con mano segura. Ella vertió el contenido en su boca. Parecía que ella no podía soportar esto en su sano juicio. Entonces oyó pasos detrás de ella, y luego una voz. El príncipe le preguntó con reproche qué estaba haciendo. La niña se atragantó por la sorpresa. Ella tosió convulsivamente. Sol estaba frío. Dijo que no era apropiado beber para alguien cuya herida aún no había sanado. Se llevó una botella de vino. Leticia se justificó diciendo que sentía un fuerte dolor en el pecho, que por eso no pude dormir. El príncipe dijo que en ese caso era necesario acudir a él. Me pidió que pensara por qué no había analgésicos en este barco. Sol se acercó rápidamente a la niña. Pronto, al desabrocharle el vestido sobre el pecho, vio vendas ensangrentadas. Le reprochó que esto ocurra cuando se bebe alcohol. Se llevó la mano a la herida. Una señal de sus habilidades apareció de inmediato. Un destello apareció entre el príncipe y Leticia. Se estaba produciendo un acto mágico. Poco después, nuestra heroína se abrochó el vestido. Ella expresó su confianza en que el caballero estaba molesto por su culpa. Leticia permaneció frente a Sol con la cabeza inclinada. Su vestido estaba empapado de sangre en el pecho. El príncipe dijo que estaba muy molesto. Él insistió en que la niña se sentara a su lado. Todavía tenían una historia sin terminar. Nuestra heroína se acercó con piernas de madera. Parecía que hacía un esfuerzo para moverse. El príncipe sugirió en tono de reproche que ella estaba tan borracha que no podía moverse. La muchacha pidió perdón tímidamente. Sionian dijo que por eso no podía hacer un buen chiste. Su interlocutor se quedó completamente sin palabras. Ella preguntó de nuevo. La razón por la que el príncipe le sugirió tener un romance con ella fue porque era uno de los medios para lograr su venganza. Después de todo, incluso después de un año de preparación en Kant,
A su regreso, Northland seguiría siendo un país donde sería difícil para una mujer actuar sola, y podría llegar el momento en que fuera necesario utilizar la autoridad del príncipe. Le aseguró que si simplemente hubiera planeado utilizarla como un medio para lograr sus propios deseos, no habría propuesto el trato en primer lugar. Se produjo un silencio entre los interlocutores. Letitia se sintió incómoda. Se equivocó cuando pensó que un hombre así podría desearla. Ella respondió al príncipe que sin escucharlo completamente había malinterpretado sus intenciones. Además, mostró una emoción excesiva, y por eso la muchacha quiso disculparse. El príncipe se detuvo en silencio. Dijo que ya había ofrecido su parte de disculpas, pero no recibió ninguna disculpa por sus palabras. La niña temblaba por todas partes. Ella preguntó qué podía hacer para que el maestro la perdonara. Sionian le señaló la cara. Dijo que debería haber besado los labios que le expresaron sus deseos en la boda. El príncipe dijo que solo entonces aceptaría sus disculpas. Leticia se sonrojó y se avergonzó. Sol recordó que ella le había asegurado su intención de hacer todo por venganza. Le pregunté si sus palabras estaban vacías. La niña respondió negativamente. Ella decidió que esto era una prueba para ver si podía hacer frente al papel de amante de Su Alteza. Nuestra heroína se aseguró de que no sería real. Ella tímidamente le tocó el hombro. Ella le pidió que cerrara los ojos. Sol sujetó a la niña por las caderas. Dijo que ella actuaba como una virgen. Ella cerró los ojos. Ella pidió perdón. Ella tímidamente le tocó el cuello con los labios. Subió un poco más alto. Por otra parte, ella acercó su rostro al de él. Los labios casi se tocaron, pero Letitia se apartó. Sol, sosteniendo a la niña por la cintura, la inclinó un poco y se colgó sobre ella. Él le preguntó si lo hizo a propósito. Leticia pidió perdón. Se justificó diciendo que hacía tiempo que no hacía algo parecido. Ella pidió que le dieran la oportunidad de intentarlo de nuevo. Sionian dijo que consideraría las disculpas recibidas. Le dijo que regresara a la habitación. Nuestra heroína decidió que Sol realmente la estaba poniendo a prueba. Ella miró hacia abajo y se puso triste. Ella hizo una reverencia. Le deseé buenas noches a Su Alteza. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y lo dejó solo. Sionian se desabrochó la camisa. De repente sintió calor. No podía entender por qué todo ardía dentro. El ayudante pidió perdón por la intrusión inesperada. Informó que había recibido noticias del palacio, pero al notar la aparición, el rostro de Sol cambió. Dijo que posteriormente presentará una petición de indemnización por los daños morales que le causó su trabajo. Ella pidió aprobar eso. El príncipe, apretando los dientes enojado, ordenó al Angaro que saliera. Empezó a alisarse la ropa. Se oyó una voz fuerte desde fuera de la ventana. Preguntó qué haría si asumiera la gestión de todo de esta forma. Leticia estaba descansando en la cama. Su cabello yacía esparcido sobre la almohada. Comenzó a escuchar más atentamente las voces. Pronto la niña se puso de pie. Y decidí ir a averiguar qué estaba pasando. ¿Y por qué había tanto ruido afuera? Ella abrió la puerta y miró con atención. El primero que vio fue Langaro. Su interlocutor era desconocido para la muchacha. El joven miró hacia atrás al oír pasos. El ayudante le preguntó a la señora si había dormido bien la noche anterior. Ella le agradeció sinceramente sus esfuerzos. Ella preguntó qué pasó con el barco. El de barba gris se aclaró la garganta. Estaba triste porque la señora había sido molestada. Me aseguró que no había necesidad de preocuparse por nimiedades. Solo necesitaba esperar un poco. Langaro informó que el motor había fallado, pero no había necesidad de preocuparse por esto. Leticia preguntó cuánto tiempo tardaría la reparación. El joven supuso que serían más de 2 horas. Al mirar a la dama, de repente se dio cuenta. Supuse que estar en la cabina podría ser doloroso. La muchacha lo negó. Langaro dijo que el tiempo era bueno y sugirió salir a caminar. Después de todo, después de ser enviada, no podrá regresar a Northland durante 1 año. Supuse que Leticia quería despedirse. Ella pensó que no había nadie de quien separarse. Además, se les ordenó dejar atrás el pasado y renacer. El ayudante comprendió su incertidumbre a su manera. Me pidió que lo siguiera. Sugirió mirar los vestidos que estaban a bordo del barco. El joven estaba seguro de que esos atuendos quedarían bien en una dama. Me pidió que esperara mientras traía los vestidos. Nuestra heroína estaba frente al espejo. Ella simplemente no podía creer que esa fuera su cara. Se tocó la mejilla para asegurarse de que era real, aunque su apariencia anterior no podía calificarse de desagradable. Ahora ella lucía simplemente hermosa.
Pero ella todavía estaba atormentada por miedos y dudas. El color de sus ojos podría delatarla. Langaro, que entró en ese momento, preguntó en qué estaba pensando la muchacha. Él llevaba ropa. Y también la criada que lo seguía. Nuestra heroína admiraba a Sion, que él era simplemente increíble. El joven lo confirmó. Estaba orgulloso de que el rostro de su amo fuera el mayor regalo del imperio. Leticia estaba interesada. ¿El príncipe también no cambió su apariencia con la ayuda del poder sagrado? Esto hizo reír al ayudante. Se preguntó cómo le pudo haber ocurrido algo así a la dama. Me aseguró que hacía mucho tiempo que no se reía con tanta ganas. El joven dijo que, lamentablemente, el señor Sion tenía esa cara desde su nacimiento. Después de divertirse mucho, el ayudante sugirió cambiar el atuendo de la dama. La criada ayudó a la niña a cambiarse de ropa. Ahora nuestra heroína estaba irreconocible. Además, su rostro estaba cubierto por un sombrero de señora de ala ancha. Fue un poco inusual. Langaro estaba encantado de lo hermosa que era la dama. La muchacha agradeció modestamente al caballero por el cumplido. El ayudante preguntó qué tan bien conocía Leticia la geografía del puerto. Aseguró que conocía muy bien todos los entresijos. Después de todo, ella era originaria de aquí. El puerto de Northland Waterfront estaba a poca distancia de su casa. Es por eso que nuestra heroína, desde muy joven, visitaba a menudo este lugar con su padre por asuntos de negocios. El joven advirtió que aquí los accidentes se han vuelto más frecuentes debido a los grupos de bandidos, y para esta ocasión le proporcionó a Leticia una escolta. Presentó a una joven vestida de uniforme. Era Alexa Wolf, también mejor conocida en círculos más amplios como la espada más rápida de Westeros. Nuestra heroína quedó sorprendida. Al fin y al cabo, al principio pensó que había un chico delante de ella. Después de mirarla más de cerca, decidí que era agradable. Y extendiendo la mano se presentó como Leticia Violet Winchester. Con una sonrisa amplia y amistosa, me aseguró que estaba contenta de conocerlo. Pero Langaro la interrumpió. Él miró severamente desde debajo de su frente. La niña se desplomó. Ella dijo que su nombre era Ana Rosa Victoire. Alexa tomó la mano extendida de la dama y se la llevó a los labios, besado como saludo. Se presentó con su nombre completo. Aseguró que estaba contenta de conocer a la condesa Victoire. Expresó su esperanza de cooperación. Pronto las chicas se quedaron solas. De pie en el muelle, nuestra heroína miró el barco desde un costado con cierto deleite. Ella expresó el pensamiento en voz alta, que el barco en el que llegaron era simplemente maravilloso. Alexa anunció el nombre de su barco. Platinum Celeste era el orgullo de Westeros. A la condesa le gustó el glorioso nombre del barco. Entonces oyó voces. Una señora dijo que un tonto está hecho de tamaño. Su interlocutor dijo que le gustaban más las góndolas. La niña reconoció esta voz. Instintivamente se giró, aunque estaba perfectamente segura de a quién pertenecía. La señora preguntó cuál era Whiteberry. La dama más joven que estaba a su lado señaló a su compañero en dirección al barco deseado. Eran Olivia y Clarissa. Nuestra heroína estaba confundida y asustada. Alexa notó la confusión de la señora. Las damas continuaron su conversación. La mayor dijo que en su opinión todos los barcos eran iguales, pero comparado con otros, el de ellos era refinado e impecable. Nuestra heroína quedó sorprendida. El barco de Aster estaba anclado cerca y las damas ni siquiera pudieron encontrarlo. Pensé que eran idiotas. Olivia le contó a su madre. Si su negocio va bien, entonces valdría la pena cambiar de barco. El anterior era demasiado pequeño. Después de todo, tenían que poseer un barco digno de llevar el nombre del marqués de Winchester. Clarissa estuvo de acuerdo. La señora dijo que su hijo debía recibir el dinero del seguro en caso de que su esposa muriera. Olivia afirmó que su nuera siguió siendo útil tanto durante su vida como después de su muerte. Clarissa suspiró profundamente. Ella pensó que todo era porque Aster era demasiado bueno. Incluso después de la muerte de ese idiota, su hijo se negó a recibir el dinero del seguro porque se culpaba por su muerte. Olivia sabía que Xenia lo había intentado, que no sabe administrar su dinero. La madre le preguntó a Oli si había hablado con Lianca. Resultó que la conversación tuvo lugar y fue muy útil. Todos sabían que Lianca había sobrevivido sola al terrible incendio. Y resultó que ella era la única heredera de la familia Snowwither. Y por eso existía la confianza de que la muchacha tendría una gran dote en la boda. Clarissa insistió en que no podía esperar. Y esperaba que esta muchacha demostrara más diligencia que Leticia. Nuestra heroína apenas pudo contenerse. Al fin y al cabo, solo ha pasado poco tiempo desde su muerte.
y ya estaban teniendo esas conversaciones abiertamente. Allí Olivia notó la intensa mirada del extraño. Nuestra heroína se dio cuenta demasiado tarde, pero ya era demasiado tarde. Lady Winchester dio unos pasos hacia adelante, y después de evaluar su apariencia y vestimenta, asumió que era extranjera. Con una ligera reverencia, Olivia preguntó de qué continente venía la niña. Ella dijo con una sonrisa que era muy agradable ver invitados extranjeros aquí después de tanto tiempo. Nuestra heroína quedó desconcertada. Lady Winchester estaba perpleja, y ella asumió que la señorita no hablaba el idioma de Northland. Estaba seguro de que probablemente conocía el idioma oficial del continente. Leticia sabía que tenía que decir algo, pero su voz dejó de obedecerla. Alexa llamó a la señora. Por supuesto, pensé que los paseos eran útiles, pero era hora de volver a ellos, para sacar a la dama de una situación desafortunada. La espadachina tomó su mano y dijo que la llevaría al lugar de encuentro. Más tarde, Alexa llevó a Lady Vicroar a un café. Ella dijo que se acercó demasiado a esas damas. Ella asumió que eran sus conocidos. Leticia confirmó, tras aclarar que eran su suegra y cuñada. La espadachina se corrigió, enfatizando la palabra anterior. Nuestra heroína agradeció a Alexa. Ella aseguró que hizo todo por amor al señor Sion. Aquí la camarera le trajo a la señora bebidas y un sándwich. Comenzó a poner la mesa para los invitados del establecimiento. El encargado le ofreció a la señora al menos algo de comer. Ella insistió en que el control del peso también era de gran importancia para su nueva imagen. Dijo que en algunos casos llegó al punto que las personas simplemente no podían ser reconocidas debido a esto. La condesa Vicroar respondió con una sonrisa amable que intentaría recordar. La puerta se abrió. Entró el exmarido de nuestra heroína. Dijo que la estaba buscando. Leticia estaba invadida por el pánico. La espadachina que la acompañaba le preguntó qué le había pasado. La señora, temblando, dijo que quien entró era su exmarido. Alexa empezó a calmarse. Ella le aseguró que este caballero nunca la reconocería. Pero cuanto más se preocupaba Madame, más desconfiaba. Mientras las chicas conversaban tranquilamente, un amigo ya se había acercado a Aster, y empezaron a discutir algo animadamente. El hombre pelirrojo preguntó si su amigo extrañaba la gastronomía local. Era el vizconde Vandel Bryson. Nuestra heroína de repente lo recordó. El mejor amigo de Aster vino a su boda. Entonces él era alegre y conversador. Como siempre, sin embargo, Leticia respiró profundamente y suspiró aliviada al darse cuenta de que no la reconocían. Los jóvenes continuaron charlando alegremente sobre la cocina local y el menú que habían pedido. Alexa se preguntó si la señora ya se había calmado. Ella respondió que empezó a sentirse un poco mejor. La espadachina sugirió que se levantaran lentamente y se fueran de allí. La condesa asintió en silencio en respuesta. La conversación entre los compañeros se hizo más emotiva, especialmente cuando se trataba de la difunta esposa de Aster. Winchester insistió en que la mujer no tenía a dónde ir después del divorcio, y como era infértil, las posibilidades de volver a casarse eran muy pequeñas. Bryson preguntó cómo un amigo podía decidir divorciarse de su esposa, sabiendo la situación desesperada en la que se encontraría. Él espetó que no era un filántropo. Aster dijo que su esposa también pensaba solo en ella misma, que ella comprendía la seriedad de su relación con Lianca, pero no se amilanaba en la suya, que la esposa se humillaba desesperadamente, esperando algo más, y luego saltó al río para hacerle sentir culpable. Winchester dijo que ni siquiera quería aceptar el dinero del seguro por temor a que pudiera traerle mala suerte. No quería dinero ensangrentado por mi futuro con Lianca. La condesa parecía enferma. La espadachina se preocupó por la dama. Nuestra heroína quedó sorprendida. Ella no sabía que su exmarido rechazó el dinero por sentimiento de culpa. Pero en esencia, Aster la traicionó hasta el final. Las lágrimas comenzaron a fluir. Aster le dijo a su amigo que si la vida podía terminar fácilmente con un simple divorcio, ese era el final. Por lo tanto, consideré una pérdida de tiempo orar por su alma. La condesa Vicroar sugirió que la espadachina abandonara el lugar lo antes posible. Wendell notó a la señora y le preguntó si estaba bien. Alexa respondió que no era nada, y aconsejó a los caballeros que continuaran su conversación. Bryson dijo que no era costumbre en Northland pasar junto a una mujer llorando. Me pidió que le hiciera saber si podía ayudar de alguna manera. La espadachina le recordó irritada que ya había respondido a su pregunta. Ella me aseguró una vez más que todo estaba bien. En ese momento, un hombre rubio, alto y de hombros anchos entró al establecimiento. Pidió disculpas por llegar tarde.
Se quejaba de que si la dejaba sola por un rato, ella comenzaba a llorar. Tocó suavemente el rostro de su protegido. Sol sonrió ampliamente mientras miraba a la niña. Él preguntó qué hacer con ella. La condesa miró al príncipe Xionian con ojos suplicantes. Fue entonces cuando Aleka se abalanzó sobre el hombre. Me pregunté por qué llegó tan tarde e hizo llorar a mi dama. Su Majestad abrazó a la muchacha. Él prometió que a partir de ese momento no la haría esperar más. Pasando su brazo sobre los hombros de la condesa, Xionian prometió comprarle a la muchacha todo lo que quisiera. Él sugirió irse de aquí. Pronto los tres estaban caminando por el sendero del jardín. Alexa cerró el paso. El príncipe le preguntó a su pupila si todavía amaba a su exmarido. Las lágrimas corrieron por su rostro. Pero la muchacha lo negó. Ella le aseguró que ya no amaba a Aster. El príncipe consideró que sus palabras eran una mentira. Pero la niña insistió en lo contrario. Eso solo dejó un regusto desagradable. Leticia preguntó si las ramas cortadas y podridas hacía tiempo estaban perdiendo savia. Recordó el tiempo que pasó con Aster en el jardín cuando eran niños. Luego recogieron flores y tejieron coronas. Y ahora lágrimas de arrepentimiento y resentimiento fluyeron de sus ojos. Ella misma no podía creer que estaba llorando por culpa de su exmarido. La niña se sintió avergonzada delante de Sol. Ella asumió que al verla así él la consideraba patética. Esto empeoró aún más las cosas. Xionian detuvo a la muchacha. La tomó por el hombro. Él comenzó a limpiarle las lágrimas de la cara. Me sorprendió que ella fuera tan sensible y tan vulnerable. El príncipe se sorprendió de que Leticia ni siquiera ocultara el hecho. Dijo que si él estuviera en su lugar, hubiera sido mejor morderse la lengua que dejarse ver en esa forma. Dándose la vuelta, dijo que ella necesitaba más iluminación. El caballero caminó en dirección al carruaje. Nuestra heroína trotó tras él. Su comentario me dejó un poco confundido. Entramos en la cabaña. Sol le dijo a su pupila que le iba a mostrar algo. Les ordenó que lo siguieran en silencio. Leticia no sabía qué esperar. Pero había malos sentimientos y miedo. Volvió a sentir dolor detrás del esternón. Después de un largo viaje, cuando ya estaba oscuro, su carruaje se detuvo a la entrada del cementerio. La niña miró por la ventana y quedó atónita. El caballero le preguntó si sabía dónde estaba ahora. Este era el cementerio de la familia Winchester. Langaro ayudó a la dama a salir del carruaje. Leticia preguntó por qué habían venido aquí. Sol caminaba en silencio y con pasos largos. Acercándose a una de las lápidas, ordenó que leyeran de quién era. La niña era demasiado tímida para acercarse. El príncipe la apresuró. Leticia Violet Winchester, dijo la muchacha con voz temblorosa y tranquila, leyendo la inscripción en la lápida. El príncipe le preguntó a Langaro cuál era la costumbre funeraria en Northland. Dijo que sus cosas favoritas fueron enterradas junto con el difunto. Estas podrían ser flores favoritas, vestidos, fotografías familiares, cosas asociadas con el difunto, podría haber muñecas. La niña recogió algunas margaritas. El príncipe la llamó. Le pregunté si estaba interesada en lo que había dentro de su joroba. Leticia miró las margaritas marchitas y aplastadas. Ella le respondió a su Alteza que no quería saber nada de ello. Sol le recordó fríamente que su pupilo necesitaba esclarecer su opinión. Pronto la pala se hundió en el suelo del cementerio. Dos chicos estaban cavando la tumba de Leticia Violet Winchester. Pronto apareció la tapa del ataúd. El material en sí a primera vista parecía bastante barato. El príncipe ordenó brevemente que abrieran. La niña cerró los ojos con fuerza por miedo. La pala fue introducida en la tapa con la intención de abrir la caja. Todos los presentes quedaron boquiabiertos al ver su contenido. Fue demasiado. Nuestra heroína no esperaba esto. Todo el ataúd estaba lleno de basura. Solo basura. Langaro pensó que era realmente cruel. El ayudante estaba cerca y estaba indignado. Preguntó cómo era posible llenar un ataúd tan lleno de basura. El príncipe puso su brazo sobre los hombros de su protegido. Dijo que en Northland, las cosas que simbolizaban al difunto durante su vida eran enterradas dentro del ataúd del difunto. Leticia pidió mirarlo con atención. Después de una breve pausa, preguntó si la niña todavía estaba triste por aquellos momentos. Aquí nuestra heroína no aguantó más y cayó inconsciente. Sol estaba cerca y logró atraparla. Él llamó a la muchacha demasiado débil de voluntad. Langaro miró al caballero con desaprobación. Supuse que la señora estaba en estado de shock. El ayudante preguntó si esto no era lo que Xioniano iba a mostrar. El príncipe lo confirmó brevemente. Dijo que la niña era tan estúpida que si no se le advertía adecuadamente, podría no entender.
Además, la venganza no será fácil. Langaro se rascó la cabeza. Dijo que los métodos de Su Alteza siempre fueron efectivos. No siempre elegía el momento adecuado. El asistente creyó que cuando la señora despertara, Sioniano debería disculparse con ella. Estaba seguro de que la niña estaba viviendo otra pesadilla. Nuestra heroína se despertó en la cama. Al abrir los ojos vio una lujosa lámpara de cristal en el techo. Sentándose miró a su alrededor. Me di cuenta de que estaba en la habitación de Su Alteza. Mientras tanto, Sionian se sentó a la mesa y trabajó con documentos. Simplemente estaba escribiendo algo con entusiasmo con un bolígrafo. Leticia bajó con cuidado la pierna de la cama. Decidí que necesitaba regresar a casa en silencio. El príncipe dijo en voz alta y concisa, sin levantar la vista de los papeles, que ella debería simplemente acostarse y descansar. La niña se sentó de nuevo en la cama. Sol creía que aún no se había recuperado del shock, pues aún presentaba fiebre alta. Leticia permaneció en silencio, mirando hacia otro lado. El caballero le preguntó qué había hecho que fuera tan malo. Encorvada dijo que amaba a su marido y que intentaba hacer todo lo posible, que no quería ser mezquino ni cobarde. La niña se preguntó si había hecho todo lo posible. ¿Y fueron sus sentimientos un error tal que incluso su muerte fue insultada por causa de ellos? Sol se levantó de la mesa. Le respondió a Leticia que lo ocurrido no fue culpa suya. El príncipe estaba seguro de que ella había hecho todo lo posible y confiaba en su amor. Sol cayó de rodillas. Dijo que su error fue elegir la pareja equivocada. La muchacha le respondió a Su Alteza que lo sabía. Pidió aclarar qué exactamente. Leticia aseguró que aún después de ese trato no volvería a entregar su corazón. Si esa persona dice que está pasando por un momento difícil, ella acudirá en su ayuda. Incluso si sus palabras son mentira, ella le creerá. Después de todo, en lugar de creer y ser engañada, será más difícil para ella arrepentirse de no creer. La muchacha apretó su vestido contra su pecho. Ella afirmó que si se hubiera suicidado, tal como Lianca la ayudó a hacerlo, ella creía que su propia existencia era un error, y mejor hubiera sido no haber nacido. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Las emociones tomaron el control. Solo observaba atentamente a su pupilo. Pensé que Langaro tenía razón. Esta mujer débil tenía el corazón y el cuerpo rotos. Es posible que la terapia de choque haya complicado las cosas. Al fin y al cabo, fue como si hubiera golpeado la grieta con un martillo. Y tenía que asegurarme de que no se rompiera. El príncipe acarició la cabeza de Leticia tranquilizadoramente. Insistió en que, así como un ciervo no podía convertirse en lobo, una oveja no podía convertirse en tigre. Él consoló a la niña diciéndole que ella había nacido así. Prometió que la mano que curaría sus heridas tendría que ser la suya. El príncipe borró con cuidado las huellas de su interlocutora y le colocó el cabello detrás de la oreja. Dijo que su problema fue la elección equivocada de pareja. Sol creía que la niña tampoco debía asumir la responsabilidad por esto. La besó tiernamente en la frente. Insistió en que el culpable era el exmarido de Leticia, que no valoraba su amor. También interviene una amante que intenta ocupar su lugar. Sionian sostuvo con cuidado a la niña y la recostó sobre su espalda. Dijo que esos sinvergüenzas tendrían que responder por lo que hicieron. El príncipe pidió a Leticia que no se haga responsable de su dolor. Después de todo, ella hizo todo lo que estuvo a su alcance y confiaba en sus sentimientos. Me aconsejó que me sintiera orgulloso de mí mismo. Nuestra heroína miró al caballero con los ojos muy abiertos. A ella le gustaba escucharlo y descubrir que era diferente. Ella repensó su existencia. Sol sonrió satisfecho de sí mismo. Expresó su alegría porque la niña había dejado de llorar. El príncipe le preguntó si todavía sentía tanto dolor que quería suicidarse. Leticia lo negó. Sin embargo, todavía quedaban puntos sensibles. Nuestra heroína comprendió que no era responsabilidad de Saúl, y le tocó los labios con ternura. El príncipe se acercó a Leticia y le aseguró que la ayudaría como un hombre. La niña entonces preguntó si le dolería. Sionian expresó su confianza en que ni siquiera podría pensar en su ex. Y los labios tocaron sus labios. Se movió más abajo, hasta el cuello. Durante toda su vida, Aster Winchester fue el mundo entero de nuestra heroína. Ella no era nada para él. Cuando estaba cerca de su marido, siempre pensaba que no era lo suficientemente buena. Y por eso cada vez que me encerraba me odiaba. Pero fue él quien la hizo sentir así. Ahora Leticia vio claramente de qué tenía que arrepentirse. Ella tenía que amarse a sí misma. A Sionian le gustó el cambio en la expresión de su protegido.
Dijo que así es exactamente como ella debería mirarlo. La niña se prometió a sí misma que haría lo mejor que pudiera por aquellos que la valoraban. El príncipe estaba semidesnudo junto a la cama. Letitia le agradeció por la noche anterior. También aseguró que no volvería a repetir los errores. La niña dijo que se sentía horrible en ese momento, pero ella prometió intentarlo, para que un día pueda llegar a ser una herramienta útil para Su Alteza. Por eso pidió no desistieran de ella. El príncipe insistió en que cada vez que ella hacía eso, odiaba a Letitia Violet. Estas palabras intrigaron a nuestra heroína. Ella no entendió bien las palabras entre líneas. En respuesta, el príncipe expresó su esperanza de que le agradaría a Narosa Victoire. El príncipe se estaba vistiendo. Informó que al llegar a Kant, la niña tendría un horario bastante estricto. Langaro debe asegurarse de que no surjan inconvenientes. Sionian dijo que antes de irse quería hacerle un favor. Él se ofreció a decirle lo que necesitaba. La niña era tímida y vacilante. Ella insistió en que ya había recibido demasiado. Después de algunas quejas, ella expresó su deseo de recibir flores. El príncipe preguntó de nuevo. Leticia aseguró que con una sería suficiente. La niña explicó. Recientemente una amiga me contó que recibió un ramo de flores del hombre con el que pasó su primera noche. Y luego lo envidió. Dijo con tristeza que nunca había recibido flores como regalo. Ella dijo que ya se iría. Me despedí de su majestad. La niña se fue. Pero Sol todavía no lograba entenderlo. Las flores estaban en un jarrón en su habitación. Letitia podía pedir cualquier cosa, no solo una cosa sencilla. Un día bonito. Montañas en la distancia. Una pequeña ciudad portuaria. Un puente enorme sobre el estrecho. Nuestra heroína estaba eligiendo algo con entusiasmo en la tienda. La acompañó Alexa. Un comerciante estaba ocupado por allí cerca. Luego visitaron una pastelería. En ese momento los ojos de la espadachina se abrieron, lo que la hizo reír. Después del paseo, la niña le preguntó a la señora si le gustaba la vista del puerto de Kant. Aseguró que lo pasó muy bien y que ni siquiera estaba cansada. Alexa se regañó a sí misma por no pensar en lo agotador que era el paseo. Pero se lo pasaron bien. Al despedirnos decidimos que aún valía la pena descansar. Nuestra heroína agarró con la mano el enorme tirador y abrió la pesada puerta de roble. Había sorpresa en sus ojos. Toda la habitación estaba cubierta de flores. Estaban en todas partes, en jarrones, macetas, todo tipo de recipientes y simplemente en el suelo. Un mar de flores en lugar de una habitación. La niña nunca había visto algo así, ni siquiera en una floristería. Recordó haberle pedido flores al príncipe. Ahora este mar fragante la rodeaba. Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos sobre el rostro sonriente. Ella nunca recibió flores como regalo. Sentada en medio de la felicidad multicolor, nuestra heroína se hizo una promesa a sí misma, que volverá en un año. La Narosa Victoire ideal para su majestad que le dio la primavera cuando ella solo le pidió una flor. La enorme finca estaba rodeada de vegetación y brillaba con su esplendor. La finca estaba rodeada por un bosque y detrás por montañas. El tiempo voló. Un año entero. No solo para aquellos que lastimaron a nuestra heroína, pero también para aquel que ese día flotaba con la corriente. La foto de Aster estaba en la portada de las noticias. Leticia estaba sentada leyendo el periódico con una taza de té matutino. Ella pensó que había pasado bastante tiempo desde que llegó al condado de Kant. Se preguntó cómo estaría Su Alteza. Durante un año entero nunca se puso en contacto conmigo. El joven pelirrojo llamó a Narosa. Me interesaba lo que ella estaba pensando. Fue Edgar Bodrin. La niña preguntó de qué debería preocuparse un parásito que no hacía nada más que disfrutar de la vida. Edward me pidió que no dijera eso. Le preguntó si no se sentía como una invitada valiosa y amiga de Borden. Nuestra heroína pasó todo el último año viviendo con la familia Borden. Ella fue dejada a su cuidado y adiestrada en todo lo necesario por su majestad. Los marqueses eran ampliamente conocidos por su negocio de licores en el condado de Cantón. Los hermanos Borden también fueron profesores de Letitia. Fueron muy útiles para aprender el acento, las costumbres y la cultura únicos del condado. Su majestad Sionian los presentó a la muchacha como aliados. Fue esta familia la que tuvo que confirmar la identidad de Narosa Victoire. El invitado sonrió. Dijo que le agradó escuchar esas palabras de Edgar. El joven escuchó que pronto tendría que regresar a Northland, que la condesa necesitaba resolver algunos asuntos. La señora lo confirmó. Después de todo, esta era la única manera en que podía renacer completamente como Narosa Victoire. Edgar estaba preocupado. Eso es lo que informó.
Después de todo, si ella se va de aquí, podría terminar en el epicentro de una terrible tormenta, que comenzará a sentirse triste y no podrá sonreír como en su primer encuentro. El invitado agradeció la preocupación, pero ella insistió en que la persona que era hace un año era muy diferente de la persona que es ahora. El joven pensó que sería una petición presuntuosa, pero Ana Rosa debería haber pensado antes de irse. Entonces se oyó el sonido de tacones. La niña le preguntó por qué no iba al almacén a comprar algunos suministros. Esta muchacha brillante y atrevida, de pelo rojo intenso y expresivos ojos verdes, se llamaba Marcy Bodrin. La hermana le preguntó por qué había dicho lo que él consideraba presuntuoso. ¿Qué sentido tenía hablar del epicentro de la tormenta? Ella lo regañó por dormir durante las clases de literatura. La pelirroja le preguntó a Rosa por qué escuchaba las tonterías de su hermano. Me sorprendió que después de esto alguien pudiera llamarse la mujer de Kant. El interlocutor le pidió perdón. Marcy no se calmó. Ella exigió saber por qué se disculpaba. La muchacha citó el proverbio de Kant. Cuando sopla el viento, despliega las velas. Lo que significaba que el tiempo era valioso. Resultó que la culpa fue de la muchacha, quien lo dejó ir sin rumbo fijo. Marcy aplaudió después de estas palabras, y luego corrió a abrazar a Rosa. Ella preguntó quién la miraría ahora como una extranjera. La niña sonrió y dijo que todo era gracias a la mejor maestra. Marcy sintió que no merecía tales elogios, pero nuestra heroína pensaba que enseñar a otros era bastante difícil, y por eso aseguró que siempre le estaría agradecida. La maestra se apresuró a besar a Rosa. Ella dijo que era tan dulce que podría morir ahora mismo. Marcy sostenía un sobre en sus manos. Dijo que debería haber recibido una recompensa por su excelente trabajo. Había una nueva tarjeta de identificación en el sobre. Nuestra heroína sacó un documento con un escudo de armas y un marco dorado sobre papel grueso. Lo miré durante mucho tiempo. No podía creer que este día había llegado. La pelirroja habló con voz solemne. Que a partir de ese día, la condesa Vicroire era pariente colateral del marqués de Vaudrin. Marcy extendió su mano y dijo que esperaba cooperar con su prima. Nuestra heroína se arrojó a los brazos de la marquesa. Comencé a agradecerle sinceramente. La niña estaba un poco confundida por tales emociones. El susodicho primo aseguró que aún era muy pronto para dejarse impresionar. Mirando hacia algún lugar detrás de su espalda, ordenó a la persona invisible que se fuera. Mirando a su alrededor con cautela, nuestra heroína vio a una vieja conocida. Langaro se paró frente a ella. Él sonrió. Saludó a la señora. El ayudante dijo que la señorita se veía mucho mejor, y creyó que la mejor decisión era buscar el patrocinio del marqués de Vaudrin. La niña se alegró de que no se hubieran olvidado de ella. Le pregunté a un viejo amigo cómo estaba. Langaro aseguró que todo estaba bien con él. Dijo que, como de costumbre, estaba ocupado con los asuntos de Su Alteza Sioniana. Rosa le preguntó qué estaba haciendo aquí, y ella asumió que él vino a recogerla un año después. La alegría se reflejó en sus ojos. Langaro reveló que el motivo de su visita era realizarle una prueba a la señora. Sacó un sobre de su bolsillo interior y se lo entregó a la muchacha. La niña preguntó de nuevo. Ella parecía un poco confundida. El ayudante le recordó que había estado estudiando mucho durante todo este tiempo, y en cada informe de la señorita Marcy y del marqués de Vaudrin había muchos comentarios positivos. Langre le pidió a la señora que examinara el contenido del sobre. La niña lo abrió y comenzó a leer. Había un sobre con un escudo de armas de un león. Era esencialmente una invitación a una ceremonia floral. Con deleite en sus ojos, Marcy se preguntó si era del duque Sullivan. Cada año, a principios del verano, el duque de Sullivan organizaba una gran fiesta del té. La mayoría de los nobles de Kant fueron invitados a ese lugar. Langare dijo que si la niña quería confirmar la identidad de la noble Kant, entonces esta era la mejor oportunidad. Marcy aseguró que esta era una oportunidad para causar una buena impresión en toda la nobleza a la vez. Letitia se dio cuenta de que esto era una prueba. El ayudante enfatizó que durante el té Ana Rosa no debe permitir que nadie adivine que es extranjera. Nuestra heroína se dio cuenta de que esto era una prueba para ella por parte de Su Alteza. Ella estaba un poco asustada por eso. Marcy informó que no debería haber habido ningún color verde. Durante todo el día se tomará té. Era necesario utilizar tonos claros. Marcy pensó que el azul cielo le quedaría mejor a su cargo. Pero esta vez no. Recordó que este evento podría considerarse su debut. Nuestra heroína dijo que ya estaba casada. Pero la mujer pelirroja insistió en que esta era la primera aparición de la dama en su alta sociedad,
y por lo tanto era un debut. Marcy le trajo a la niña un vestido para probarse. Le pidió a Rosa que fuera más atrevida. Ella insistió en que la niña tenía un acento perfecto. Y si no pierde la cabeza, no cometerá ningún error. Le pregunté si entendía cuál era el mayor problema. Marcy dijo que el comportamiento tímido de la niña la delató. Al fin y al cabo, las mujeres en Kant no eran para nada tímidas. Dijo que cada uno tenía sus propios defectos, pero para tener confianza no era necesario ser perfecto. Ella merecía ser valiente solo por intentarlo. Ajustándose los volantes de su vestido de delicado color, la muchacha miró su reflejo en el espejo. Marcy creía que el exmarido de la muchacha y su amante eran los culpables de todo. Y Anaros tenía muchos motivos para estar orgulloso de sí mismo. La pelirroja dijo que Ana Rosa no era, para decirlo sin rodeos, una criminal. Pero ella pensaba diferente. Después de todo, ella era culpable de hacerse pasar por otra persona y falsificar documentos. Al actuar como Ana Rosa Vicroir, ya era culpable de fraude. Marcy se sintió ofendido y le preguntó si realmente su pupila no iba a usar el elegante vestido que ella había preparado con tanta diligencia. La niña aseguró que definitivamente lo usaría. Después de todo, el atuendo fue elegido específicamente para este evento. La marquesa aseguró que las joyas azules con una decoración sencilla combinarían bien con el vestido. Ella ordenó estar listo por la mañana, prometiendo esperarla en la entrada principal. Ana Rosa se sorprendió de que Marcy fuera con ella. La pelirroja aseguró que la invitación le fue enviada a ella primero. Nuestra heroína estaba feliz. Después de todo, Marcy podría haberla enviado sola, pero ella amablemente tuvo la precaución de ir acompañada. Le estuve agradecido por eso. Cayó la noche. La luna iluminó la tierra dormida con su balancín. La niña se fue a la cama. Ella deseaba que el mañana llegase antes. Pero también había dudas sobre si podríamos afrontar esta situación. Leticia se vio entre desconocidos. Ella llevaba un vestido verde. Lianca se sentó frente a ella. Ella expresó su alegría por poder sentarse todos allí como una verdadera familia. Después la muchacha insolente se acercó a Aster. Ella se apretó contra él. Le dije a mi amado que había estado esperando esto por mucho tiempo. Preguntó si Leticia se sentiría ofendida por sus palabras. El hombre estaba bebiendo vino. Le pidió a su señora que no se preocupara por eso. Ella insistió en que Leticia era solo un trampolín hacia su felicidad. Él sonrió satisfecho. Nuestra heroína se preguntaba cuándo podría liberarse de este infierno. Pero entonces alguien le agarró la mano bruscamente. Sionian dijo que la niña era realmente molesta. Leticia se animó al ver a su Alteza. El príncipe dijo que su apariencia había mejorado significativamente, pero todavía estaba tan débil que parecía que se rompería si apartaba la mirada de ella. Dijo que había algo atractivo en su debilidad por él. Sol comenzó a olfatear y luego besar la mano de la niña. Leticia se rió. La muchacha dijo que su Alteza olía a sol. En respuesta, el príncipe dijo que olía a lágrimas. Él preguntó qué era ese olor. Salado, amargo, dulce, como una cortina mojada bajo la lluvia. Sol tocó la mejilla de la niña. Ella dijo que realmente hizo las cosas mucho mejores. El príncipe dijo que el momento antes de despertarse y de irse a dormir era difícil, y no sabía cuándo el tiempo lo curaría. Sinian recogió a la niña en sus brazos. Le pedí que durmiera bien hoy. La llevé a una habitación llena de flores. Leticia sonrió. Agradecí sinceramente a su Alteza por el maravilloso regalo. Ella prometió recordar esto siempre. Sol acercó su rostro. Dijo que podría traerle muchas más flores. Se ordenó seguir intentándolo. Él le aseguró que estaba bien. Él comenzó a besar sus labios apasionadamente. La niña sonrió felizmente mientras dormía. Ella pronunció su nuevo nombre, Ana Rosa. Por la mañana el coche ya estaba listo. Un par de caballos esperaban, arañando impacientemente el suelo con sus cascos y abanicándose con sus lujosas colas. Nuestra heroína recordó soñadoramente aquel asombroso sueño. Por la noche le pareció que su Alteza realmente había llegado. Marcy sacó a la niña de su ensoñación. Le pregunté en qué estaba pensando. Supuse que estaba preocupada. Rosa lo admitió un poco. La pelirroja dijo que podía verlo en su cara. Le pidió a Ana Rosa Victoire que la hiciera sentir orgullosa. Ella prometió hacer precisamente eso. El carruaje avanzó por la carretera asfaltada y se detuvo. Las puertas de la cabina se abrieron. Llegaron al lugar del incidente. Nuestra heroína caminaba con los dobladillos de su mullido vestido con volantes asimétricos recogidos hacia arriba. En ese momento alguien la admiró en voz alta. Era Edwin.
Le aseguró a Ana Rosa que ningún país tenía una dama tan bella. Insistió en que era posible quedarse ciego. Marcy se acercó a ellos con furia en su rostro. Ella dijo que su hermano nunca la había felicitado en su vida. Al joven le pareció extraño que pareciera que las anémonas de mar habían comenzado a hablar. La hermana agarró a Edwin por el cuello de la camisa. Ella dijo que él cruzó la línea. Sus ojos brillaban de ira. El hermano le preguntó qué había dicho mal. Marcy ordenó no enfadarla. Rosa interrumpió su disputa. Ella pidió mirar hacia la carretera. La pelirroja anunció que los invitados habían comenzado a llegar para la ceremonia del té. Así que llegó el momento de que salieran y mostraran su rosa. Entonces un caballero se les acercó. Preguntó en tono entusiasmado quién era. Preguntó si era la famosa Marcia Bodrin quien había llegado. El hombre sonrió y continuó haciendo bromas sarcásticas. La chica pelirroja miró por encima del hombro. Ella fingió no reconocerlo. Ella dijo que parecía que no era tan famoso. El interlocutor le ordenó a Marcy que no fingiera. Afirmó que ya se había topado con la dama más de una docena de veces. Edwin tenía prisa por unirse. Saludó el conde Hayden. Extendió su mano para estrecharla. Él devolvió el favor. Aquí Marcy fingió reconocer al hombre. Ella le preguntó cuánto tiempo iba a acosarla y empezar una discusión. Ella no se consideraba culpable de que su prometida estuviera encantada con ella. Hayden aseguró que él llegó aquí primero. Marcy no se echó atrás. La discusión continuó. Pero entonces llegó Charlene. La muchacha admiró la belleza de Lady Bodrin. Ella afirmó que la señorita Marcy brillaba más que todas las decoraciones de su vestido. La pelirroja aceptó el cumplido y le dio las gracias. La niña estaba interesada en saber quién era su compañero. Marcy presentó a la niña como su pariente, la condesa Ana Rosa Victoire. Ella tomó su mano y la acercó. Lady Bodrin informó que el padre de la condesa había muerto recientemente, y ella estaba ocupada con la sucesión familiar. Por eso debutará tarde. Nuestra heroína se inclinó elegantemente, saludando a sus nuevos conocidos. Ella se presentó por su nombre. Ella expresó su alegría al conocerlo. Charlene estaba aún más encantada. Ella insistió en que la dama tenía un tipo especial de belleza, suponiendo que fue por sus vínculos familiares con la señorita Marcy. Entonces se les acercó una persona que vestía una falda rosa esponjosa con grandes volantes. Ella preguntó si la dama era originaria de Kent. Recordó que ya se había cruzado con la señorita en Northland. Al mirar hacia arriba, nuestra heroína se sorprendió al ver a su excuñada. De repente Charlene presentó a su amiga Olivia de Northland. La muchacha de cabello verde se presentó como Olivia Winchester con una reverencia contenida. Nuestra heroína se ordenó a sí misma no estar nerviosa. Se convenció a sí misma de que ya no era Leticia Violet. Ella le sonrió a su interlocutor. Ella afirmó que le parecía recordar cómo observaban juntos los barcos en el puerto. Olivia dijo que entonces se acordó de la niña porque tenía un perfil muy bonito. Incluso ahora estaba elogiando su apariencia. Dirigiendo la mirada hacia el joven, supuso que era el marqués de Bodrin. Ella dijo que escuchó sobre él por Charlene. El joven se comportó con moderación. Edwin dijo que también había oído hablar de la familia Winchester de Northland. La producción de té blanco de Astor Winchester era un negocio de reciente creación. Olivia se sorprendió de que el joven conociera a su hermano. Él respondió que Kent era un país comercial, y como hombre de negocios, también estaba interesado en las tendencias comerciales de otros países. La niña admiró cómo su hermano había tenido una idea tan maravillosa. Nuestra heroína pensó, mirando las caras de la gente. Y resultó que Marcy y Edwin ya habían oído hablar de esto por Langaro. Y sobre cómo vivió Leticia en Northland. Edwin respondió que se rumoreaba que el té blanco era ideal para neutralizar el agua caliza, que se consideraba un problema de calidad en Northland. Dijo que esta agua combinada con té blanco era buena para la piel. El joven estaba interesado en cómo se descubrió la eficacia de las hojas de té que crecían exclusivamente en Poniente. Edwin sabía que el té blanco como producto había sido descontinuado en Northland, debido a su inusual sabor amargo. Charlene confirmó este hecho. Olivia empezó a contar. Ella dijo que se sentía incómoda al admitirlo. Pero cuando su hermano inició su negocio, toda la familia estaba en contra. Astor iba a importar exclusivamente té blanco, que ya había fracasado en Northland. Su hermana pensó que estaba loco. Olivia dijo que nadie apoyaba a su hermano en ese entonces. Y todo lo logró únicamente con sus propios esfuerzos. Pero nuestra heroína recordó con detalle cómo sucedió todo. Y fue ella quien le prestó dinero a Astor para el desarrollo, demostrando su fe y apoyo.
Olivia estaba asombrada de lo increíble que era posible que la gente se conociera por casualidad. Pero nuestra heroína pensó que la usaban como fertilizante para el crecimiento. La señorita Winchester le tendió la mano. Expresó su esperanza de hacer amistad con nuevos conocidos. Leticia estaba hasta cierto punto contenta de que nada hubiera cambiado en más de un año. La mirada de nuestra heroína se posó en el accesorio de Olivia. La muchacha no podía comprender qué había provocado tanto interés. Ana Rosa expresó el pensamiento de que la señorita Winchester tenía un bolso muy hermoso. Olivia simplemente sonrió radiante. Pregunté si era cierto que el diseño era excelente. Ella indicó que la bolsa venía con un ventilador. La muchacha se jactó de que el producto estaba hecho de seda rara traída de la lejana Istria. Por un momento los ojos de Anaros brillaron siniestramente. La niña recordó cómo su cuñada robó y presumió del vestido de la abuela Leticia desde el balcón aquel día. Nuestra heroína dijo que no había nada sorprendente, que se equivocó al pensar que era algo hermoso, pero resultó ser solo un producto secundario. Al fin y al cabo, un patrón así quedaría mejor debajo de un vestido. Olivia se sorprendió de cómo la señora pudo descubrirlo. Ella me aseguró que originalmente era un vestido, pero luego fue alterado. Ana Rosa dijo que era un trabajo inútil. Lady Victoire estaba segura de que el vestido de la señorita Olivia le habría quedado mejor, y no pude entender por qué hizo eso. Lady Winchester respondió que, de hecho, era un regalo que le había dejado como recuerdo su nuera fallecida, que cada vez que miro este bolso y abanico, se acordó del difunto, y realmente me gustaría volver atrás en el tiempo cuando la niña aún estaba viva. Pero Leticia entendió lo que realmente pensaba su excuñada, y ella quería llevarla al agua limpia. Lady Victoire contó la historia. Cómo un aristócrata de Kent extrañó a su esposa fallecida, y en memoria de ella, conservó su habitación en su estado original durante más de 40 años. Charlene recordó que era una historia sobre el barón Meto. Ana Rosa confirmado, y añadió que según los rumores, el barón se esforzó mucho en cuidar la habitación, que parecía como si su esposa estuviera a punto de abrir la puerta y salir. Olivia expresó su alegría por la historia. Ella dijo que sin importar en qué país viviera la gente, su nostalgia por los fallecidos era la misma. Ana Rosa dijo que ese fue el destino de los que quedaron atrás, y luego le preguntó a Lady Olivia cómo era posible romper la ropa que había dejado un familiar y hacer una bolsa con ella. La señorita Winchester apretó los labios, acorralada por la incómoda pregunta.